Uno de los episodios más tristes y sangrientos de nuestra historia es sin duda el de la Segunda Guerra Mundial, que recordemos enfrentó a las más poderosas naciones del planeta por más de un lustro. Lo que tal vez no sabemos es que gran parte de la tecnología que conocemos hoy en día proviene de los desarrollos que estos países destinaron a ese conflicto. Uno de esos grandes avances tecnológicos fue el del matemático Alan Turing, quien junto a un grupo de criptógrafos británicos logró desarrollar una máquina capaz de decodificar los mensajes encriptados de las comunicaciones de los submarinos nazis. La máquina lograba determinar un resultado a partir de la introducción de un conjunto de variables. Este principio hipotético constituyó el nacimiento de la computadora. Desafortunadamente para Turing, el título de padre de la computación teórica fue solo una anécdota, ya que por su condición de homosexual, que para la época era considerado un delito, fue condenado a la castración química y eso lo conduciría posteriormente a su suicidio. A pesar de salvar millones de vidas con su invento, el trabajo de Turing en la guerra finalmente le pasó factura, la que pagaría posteriormente con el sacrificio de su propia vida. Vivimos en una era en la que dependemos cada vez más de la tecnología para funcionar como sociedad. Conscientes o no, nuestra huella digital es cada vez más grande y, como ya hemos analizado en este programa, la información que circula por la web está fuera de nuestro control. Pero ¿qué pasa si uno quiere borrar su huella digital? ¿Es posible desterrarse por completo del ciberespacio sin dejar rastro? Muchos consideran que debería ser un derecho el poder borrar toda clase de datos personales de las redes sociales y demás páginas de Internet, tanto los que uno mismo publica como aquellos que se publican de uno. Esto incluye, por supuesto, páginas gubernamentales y hasta portales de noticias, lo que despierta aún más preguntas. Por ejemplo, ¿en qué momento el derecho al olvido choca con la libertad de expresión? ¿Existe alguna legislación al respecto? Hoy conoceremos historias sobre el olvido digital y junto a nuestros invitados vamos a analizar distintas aristas de este interesante tema. Yo soy Lucho Sarmiento y les doy la bienvenida a Link Experiencias Conectadas. CleanApps es un sistema que ofrece nuestra firma que le permite a aquellas personas mejorar su reputación en línea cuando hay noticias que afectan su buen nombre. Esto opera con fundamento en sentencias que ha emitido nuestra Corte Constitucional y también con reglamentación interna de motores de búsquedas como Google, por ejemplo. ¿Cuál es la idea de todo este proyecto? Que la gente efectivamente tiene derecho al olvido. Todo esto nace por una jurisprudencia de la Corte Constitucional que determinó en el caso de una muchacha que había ejercido la prostitución en el Caguán, que ella tenía derecho a que se retirara su imagen de un programa que se había hecho en la época, para que no afectara su buen nombre, su dignidad y en el caso particular su relación familiar, porque ella era una persona que tenía hijos. Lo que al final consigna esta jurisprudencia y de lo que trata todo esto es que las personas, así hayan cometido delitos, hayan tenido faltas de orden moral o ético, después de cierto tiempo tienen derecho a que esa información sea removida de la red. Y eso es lo que hacemos nosotros en CleanApps. De alguna manera recuperar la reputación en línea de las personas. Nuestra Constitución política prohíbe las penas perpetuas. En Colombia no hay penas perpetuas. Pero si no se puede remover una información que afecta el nombre de una persona en la web, eso es una condena de por vida. Por lo tanto, ese tipo de actuaciones van en contra del espíritu de nuestra Carta Magna y así lo ha determinado la Corte Constitucional. Puede haber personas que ya pagaron una condena penal y que siguen señaladas en la web. Si esas personas ya pagaron su condena, lo que hacemos es solicitarle a esos motores de búsqueda que retiren esa información con fundamento en una sentencia que ya ha sido cumplida, en una pena que ya ha sido pagada por esa persona.
Entonces, dependiendo cada caso, lo analizamos, lo trabajamos directamente con los motores de búsqueda y también con los medios, porque hay medios que tienen noticias en sus plataformas que han cambiado por las circunstancias jurídicas, pero que siguen con la información errónea en la web. Por ejemplo, una persona a la que señalan de haber cometido varios delitos, pero esa persona posteriormente es absuelta por la autoridad judicial correspondiente. Se le comunica al medio que esa persona fue absuelta y que está en la obligación de retirar esa noticia que afecta el buen nombre y la reputación de la persona que quiere sanear su imagen en Internet. Básicamente así funciona y cada caso en particular, por supuesto, es diferente. Cada uno requiere de una evaluación y de una estrategia que se acopla a las necesidades del cliente y a la difusión de malas noticias que haya en cada caso en particular en la web, en la red. Y hoy nos acompañan en estudio Germán Realpe, él es abogado, especialista en Derecho Informático, Seguridad de la Información y Protección de Datos, es gerente de Cloud Seguro. Y también está con nosotros Pedro Vaca Villarreal, también abogado, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, en Colombia. Germán, Pedro, gracias por estar con nosotros. Germán, quería preguntarle, se dice que Internet nunca olvida. ¿Existe una fecha de expiración para lo que yo publico o para lo que se publica de mí? Buenas noches. Pues básicamente uno hoy en día prácticamente Internet no olvida, y es que todo queda indexado en los distintos buscadores, ya sea Google, Bing, Yahoo, otros buscadores como DuckDuck. Entonces decir que algo expira en Internet pues es una mentira, porque todo queda prácticamente en el tiempo y hoy en día es nuestra memoria. Usted decía indexados, Germán, ¿qué es esa palabra? ¿Qué quiere decir indexado? ¿Yo estoy indexado? ¿Qué es eso? Prácticamente todos estamos indexados, todos los que tenemos redes sociales como Facebook, Twitter, o tenemos algún contenido, ya sea en una página web empresarial o una página web, un blog, un contenido, y es que es el momento que lo publicamos. Si no tenemos una configuración técnica apropiada, todo sube para el buscador, y Google lo que hace es indexar. Entonces Google indexa por palabras claves, por temas de SEO, por temas de posicionamiento. Entonces cuando, por ejemplo, pongo Germán Realpe, me va a buscar todas las páginas donde está Germán Realpe. Y lógicamente, pues, eso hace que eso perdure en el tiempo. Con decirte que hoy en día yo puedo mirar la página del tiempo.com de hace 5 o 6 años, porque hay hasta empresas o páginas web, por ejemplo, como es el caso de archive.org, que me permite mirar cómo era esa página de 5 años. Archive.org. Entonces todo esto me permite a mí decir que Internet pues no perdona. Y ese ya es el conflicto entre lo que es desindexar y el tema de derecho al olvido. Germán, en programas pasados conversábamos con Susana Pavón de Google y ella nos contaba que Google básicamente, más que ser el dueño de la información, es un administrador de esa información. La pregunta es, ¿quién es el dueño de la información? ¿Es uno como usuario o es Google quien está administrando y manejando esa información? Uno podría decir que prácticamente los datos son de los dos. ¿Por qué? Porque al final y al cabo el usuario, cuando uno escribe algo, el dato personal, pues lo indexa Google, pero lo que sí es cierto es que Google también tiene la atribución o tiene la facultad técnica para mirar cómo lo posiciona. Le doy un ejemplo. Hoy en día existe, por ejemplo, Google AdWords o la publicidad de Google. Cuando yo quiero posicionar algo fuerte, yo puedo pagar a Google para que él me posicione en unos niveles. Okay. Entonces uno dice, si Google para temas de publicidad me está indexando, me está dando unos mejores rankings en temas de publicidad, en temas de posicionamiento, ¿por qué será que no me puede quitar o será que no puedo hacer lo mismo con mis datos personales? Entonces ahí entra como esa contradicción muchas veces de Google a nivel mundial, y Google tiene también la facultad también para eliminar información, y técnicamente ya lo está haciendo en países como Europa, donde a través de la figura de derecho al olvido empieza también a eliminar esa información. Pedro, ¿cuál puede ser la principal motivación para que uno quiera borrar su huella digital? ¿Qué está en la cabeza de un cibernauta que dice, hombre, yo quiero borrar todo rastro que exista en Internet por parte mía? Bueno, pues primero que todo, gracias por la invitación. Y digamos que desde la libertad de expresión, que es el terreno en el cual yo trabajo, pues lo que se denomina el derecho al olvido es una categoría que nos pone en una situación muy complicada, porque yo creo que ahorita hablaba Germán de que Internet no perdona, pero yo quisiera hablar mejor como de cuáles son todas las ventajas democráticas del Internet. Es decir, Internet
puede generar algunos conflictos con algunos derechos, pero sobre todo es una herramienta de discusión pública, discusión democrática, de participación de la sociedad que no se había visto nunca antes en la humanidad. Y yo creo que aquí se mezclan, digamos, tres tipos dentro de todo ese mar de bondades que tiene Internet. ¿Sí? Se mezclan tres problemas que son casos difíciles, ¿no? Entonces tenemos uno en el cual una persona desea eliminar un contenido en el cual está mencionada. ¿Sí? Y eso genera toda suerte de debates, porque yo planteo aquí un ejemplo, no sé, un desmovilizado de un grupo irregular, hablando de Colombia en un contexto de paz, podría decir, vea, yo ya sal de mis deudas con la justicia, necesito que eliminen todo mi prontuario paramilitar o guerrillero. Como sociedad estaríamos dispuestos a que esa persona que participó en un conflicto con los temas de memoria histórica, de derecho a la verdad, del derecho a la información de las futuras generaciones, podríamos permitirle que elimine ese contenido. Yo creo que ahí hay una discusión. Después hay otro nivel, que es el de los contenidos ilegales, ¿no? Digamos, hay contenidos que se producen de manera ilegal, el novio que en medio, digamos, de una relación sexual capturó unas imágenes y terminó con la novia, entonces los publica. Ahí lo que tiene que haber es una persecución criminal de un criminal, de una persona que se atribuyó unas facultades que no tenía, y pues obviamente parte de la reparación del daño tiene que ver con que ese contenido no sea accesible, ¿sí? Y el tercer escenario es, que me parece el más complicado, es cuando una persona ha consentido que determinado contenido llegue a Internet y después con el paso del tiempo le empieza a generar algunos problemas. El ejemplo que yo siempre planteo es el de el joven que consumía drogas y tomó una foto y lo subió a una red social, y al cabo de 15 años, cuando ya no era adolescente, pues es un contenido que le impide acceder al trabajo, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay son casos difíciles, pero en ningún momento podemos presumir, digamos, desventajas de la discusión pública, o decir que Internet no perdona o daña, porque Internet suma, y lo que tenemos es que tener buenos mecanismos para resolver estos casos difíciles. Yo creo que la precisión ahí sería, de pronto, Internet no olvida. Pero usted toca temas interesantes, que son tres casos, pues, de naturalezas diferentes. El primero de ellos, pues, es un tema de derecho a la información, como usted les mencionaba, y el otro, digamos, un acceso a contenidos, una generación de contenidos ilegales. En ambos casos, o incluso para el tercer caso, de aquel que se arrepintió de un contenido y después quiere removerlo, ¿existen mecanismos para hacerlo? Supondría uno que cuando el contenido es ilegal, pues Google o Facebook, etcétera, etcétera, habrán dispuesto de mecanismos para la eliminación de esa información. Pero cuando es información generada, digamos, de manera democrática, o aprovechando el resorte democrático del Internet, es otra cosa. ¿Hay mecanismos para cada uno de estos casos? ¿Tiene uno alguna posibilidad de tramitar digamos, este olvido? Pues hay mecanismos y hay sobre todo principios, y creo que este es un punto en el cual no estamos necesariamente de acuerdo con Germán. Entonces, mecanismos, para nosotros el principal mecanismo de corrección es la rectificación. Es decir, en Colombia, cuando sea en Internet o fuera de Internet, cuando alguien publica un contenido que es falso, que es errado, que induce al error, existen mecanismos constitucionales, en este caso la solicitud de rectificación, y en caso de que se niegue la acción de tutela, para que el contenido sea rectificado, para que cumpla estándares de veracidad y de imparcialidad. Ahora, hay principios. Entonces, por ejemplo, si quien solicita una eliminación de la información resulta ser un senador de la República, pues no podemos, digamos, es una persona que se ha expuesto a lo público y que le toca soportar que exista todo tipo de informaciones y opiniones al respecto. Y ahora, hay otro principio, es que los límites o los balances de derechos, cuando se entra en tensión, derechos fundamentales, en este caso intimidad y libertad de expresión, los tiene que definir un juez. Y creo que es el punto más delicado de toda esta discusión, ¿sí? Porque, por ejemplo, y cierro con esto, cuando dejamos que un privado, Google, Facebook, Twitter, sea quien tome la decisión que nosotros como sociedad hemos delegado en los jueces, estaríamos casi que privatizando la atención de derechos. Y hoy, digamos, Google podría tener unas políticas, digamos, de debido proceso, pero el día de mañana Google puede cambiar de manos y pueden ser eliminaciones a demanda, compradas, autoritarias, que restringiría el debate público. Germán. Pues básicamente uno tiene que partir de un contexto, y es que existe algo que se llama vías data, y es el derecho fundamental que tenemos todas las personas prácticamente a nivel mundial para actualizar, eliminar, rectificar cualquier tipo de información en bases de datos de entidades públicas o privadas, y entre ellas también Internet. Entonces, básicamente, esa persona tiene ese derecho fundamental, que como lo haga valer, pues ya depende del caso, como lo decía muy bien Pedro. No es lo mismo de pronto Popeye, que quiera que se borren los contenidos de Internet, que ha tenido un pasado o un antecedente judicial, a una persona que de pronto, y ahí de pronto yo no concuerdo un poco con Pedro, y es, yo publiqué algo hace 5 años, y yo quiero que de pronto ese contenido se elimine, porque yo ya no soy lo que publicaba hace 5 años, o tengo otro contexto distinto. Uno entiende de pronto el tema también de libertad de la información,
pero de cierta forma también en el mismo tema de derecho fundamental de protección de datos, también se le da la facultad a esa persona para que pueda también actualizar, rectificar o eliminar ese contenido. Lógicamente hay que hacer un equilibrio entre el tema de libertad de información y la parte de privacidad o de protección de datos. Entonces, esos mecanismos también son válidos. A nivel, digamos, de Europa existe lo que se llama el derecho al olvido, que empezó hace prácticamente 3 años con Mario Costeja. Okay. Y es que uno tiene un formulario donde va a Google y uno le puede decir, mire Google, quiero que elimine este contenido. Entonces Google ya ¿Cuáles son ahí brevemente los criterios de Google, por ejemplo, para ejercer ese proceso? Es muy difícil mirar los criterios porque los criterios han venido cambiando, ¿no? Precisamente el año pasado hubo un debate porque se decía que Google estaba automatizando esa eliminación, pero Google lo que dice es que tiene un equipo de profesionales que está analizando caso por caso. Entonces lo que hace Google es mirar y, por ejemplo, como dice Pedro, si es un personaje público, si es un senador, si es un presidente de la República, si es una persona que tiene una característica para la sociedad de público o de persona expuesta, pues no es lo mismo cuando es una persona que no tiene por qué publicarse o presentarse a la información o exponerse de cierta forma. Entonces Google analiza esos 2 criterios y mira si efectivamente tiene más peso la libertad de la información o el tema de la privacidad del usuario. Brevemente, sí. No, pero lo define Google. Lo define Google, exactamente. Y ahí hay un conflicto en el marco jurídico y lo claro, que ellos porque dicen. es que Google no deja de ser un privado con el cual yo como usuario tengo a lo mejor una relación contractual, pero no es la misma relación que tiene el ciudadano con el Me imagino Estado. que su naturaleza supranacional también tiene que ver en lo jurídico, pues tendrá que generar algún tipo de conflictos para, digamos, la correcta disposición de esos mecanismos. Sí, pero sobre todo es si como sociedades vamos a dejar en manos de un privado, cualquiera sea, la decisión sobre qué se elimina y qué no se elimina. Okay. Eso es un tema fundamental. Yo creo que para ilustración de la audiencia es claro decir que esto no es un tema pacífico, claro, ¿no? Es decir, porque bien se puede plantear como lo decía Germán, y es que se considere que algunos actores son, digamos, custodios de bases de datos, ¿sí? Sí. Y bien se puede plantear, digamos, un principio de Internet que es la ausencia de responsabilidad de los intermediarios. Que aquí el ejemplo es el cartero. El cartero va a tu casa, te entrega un mensaje, pero no es responsable por el contenido que tenga el sobre. Correcto. ¿Sí? Más o menos este es yo sé que esto tiene unos matices, pero en Internet se ha planteado que para llegar a muchos contenidos necesitamos de intermediarios y que no podemos responsabilizar a los intermediarios sobre el contenido que está allí dispuesto. Hablemos ahora un poco sobre el término derecho al olvido, Germán. Digamos, ¿qué significa concretamente el derecho al olvido y cómo se diferencia el término de palabras o de términos como borrado o desindexado? Hay que explicar un contexto y de dónde viene el tema del derecho al olvido. Hace 3 años, un ciudadano español, Mario Costeja, interpuso unos recursos legales contra Google porque aparecía su nombre mencionado y asociado a unos medios periodísticos como también a unas imágenes. Mario Costeja ganó esto, como tal, esta demanda, y eso se obligó que Google generara un formulario para borrado y eliminación de contenido. Básicamente lo que decía la justicia española y sobre todo la Agencia Española de Protección de Datos decía, mire, el derecho al olvido no es otra cosa que el derecho fundamental a la habeas data a rectificar la información o eliminarla, sino que el contexto de derecho al olvido empezó a tomar mucha fuerza en el mundo y se le dio un tema periodístico, se le dio un tema también pues social y funcional a esa palabra derecho al olvido, pero no se puede desconocer que viene el tema de la protección de datos y de habeas data. Okay. El término correcto que nosotros debemos llamar, yo siempre digo, y es derecho a desindexar. ¿Por qué desindexar? Porque la información está en Google y Google tiene temas técnicos y funcionales para poder desindexar esa información. Entonces, derecho al olvido, yo creo que si uno mira lógicamente hay sentencias donde se ha analizado el derecho al olvido, pero siempre se vincula el tema de protección de datos personales y el contexto de habeas data. Bueno, es un tema interesante y complejo, lo vamos a seguir deshilvanando acá. Los invito a que hagamos una breve pausa. Al regreso continuaremos reflexionando acerca del derecho al olvido aquí en Link, Experiencias Conectadas. Nosotros no escondemos nada, simplemente hacemos valer el derecho de las personas a que se pueda olvidar aquellas equivocaciones en las que incurrieron. De tal suerte que nosotros hemos recibido aquí políticos, empresarios, personas del común, gente que por ejemplo le afecta lo que piensen sus hijos de ellos y quieren que su nombre
sea de alguna manera reivindicado en la web. La sociedad colombiana es muy dada a castigar y a pretender que el castigo perdure por siempre. La persona, por más terrible que sea el crimen que haya cometido, tiene derecho al olvido si pagó su pena. Una persona tiene derecho a que la información que se ha producido sobre ella en línea, que afecta su buen nombre y su honra, sea removida. Tiene derecho al olvido. No hay penas perpetuas en Colombia. Cuando tenía 16 años, pues tuve mi primer hijo, pues fue una situación muy difícil, nadie me apoyó, todos me dejaron abandonados. Cuando tenía 18 años, pues ya estaba muy mal, pasé una situación muy difícil, no tenía para los pañales, para un tarro de leche, era todo muy complicado para conseguir cada cosita del bebé. Por malas ideas fui a un almacén, a un supermercado, pues en una cadena grande, y decidí tomar un tarro de leche y decidí guardármelo en el bolso, pues nadie se estaba dando cuenta. Yo dije, no, pues ¿quién no hace algo así por un niño? Pues se hace lo que sea, y una madre pues de verdad que hace lo que sea por un bebé. Después de un tiempo, de un ratico, pues ya todo el mundo se enteró y pues me cogieron y pues fui condenada a 22 meses de cárcel. Y pues llegué con el abogado de oficio, él me ayudó muchísimo, un muy buen abogado. Logramos que la corte me rebajara la pena a 7 meses. Esos 7 meses fueron excarcelables y pues llegué a domicilio con mi hijo cuidándolo esos 7 meses. Luego pues yo sané todo eso, ya la justicia me dejó libre, pues yo quedé totalmente sana de todo lo que había hecho, pero pues después de un tiempo decidí estudiar, emprender pues una nueva vida, empecé a buscar trabajo, pero pues me daba cuenta que esos procesos de selección eran muy largos, me dejaban siempre o me decían, porque usted está en internet con una sentencia. Miré y pues yo dije, no, en Google voy a buscar mi nombre, que aparece, pues colocaba Nevis y obviamente en internet pues salía mi nombre con los actos que yo había cometido y pues todo. Entonces yo decía, no, esto no puede estar pasando y pues, o sea, yo cómo voy a hacer en mi vida personal, en mi vida profesional para hacer algo sin mi nombre, toda, o sea, siempre voy a cargar ese peso de una leche que me robé. Germán, este por supuesto es un tema nuevo, especialmente en Colombia, pero ya comentamos de algunos casos. Germán, este por supuesto es un tema nuevo, especialmente en Colombia, pero ya comentamos de algunos casos de personas o empresas que han llevado ese derecho al olvido o ese reclamo de derecho al olvido a instancias judiciales. ¿Por qué no nos menciona alguno en particular que usted crea relevante? Nosotros con Cloud Seguro tenemos varios casos de éxito donde clientes nuestros nos han buscado para eliminar o para apoyarlos técnicamente o jurídicamente para temas de desindexar información, donde uno puede hacer dos cosas. Como les digo, todo en temas de protección de datos, uno puede hasta poner una tutela para que el medio de prensa, la página de internet, elimine, rectifique esa información cuando no es correcta. Y también uno puede acudir como a entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene una delegatura de protección de datos. Entonces nosotros hemos tenido casos donde hemos acudido con temas de tutela también a pedirle al medio que rectifique la información que ha pasado. Muchas veces los medios nos han rectificado, pero cuando uno busca en Google sigue apareciendo el nombre de esa persona. Entonces ahí entra el complejo de que muchas veces se rectifica la información, pero Google en el caché sigue guardando la información. Entonces lo que tiene que hacer el medio o la página es técnicamente entrar a desaparecer eso. En el segundo punto tenemos casos también, por ejemplo, hay un caso muy conocido aquí contra un portal plagiosos.org, donde una persona que ya se ha vuelto pública, que se llama María Salomé Sánchez, logramos bloquear de forma temporal una página web porque estaba publicando datos personales, como el tema de la cédula, la parte de historia académica de una usuaria,
y pues se logró a través de la superintendencia bloquear este dominio. Ok. Tenemos también casos de personas que por el delito de violación de datos personales también hemos hecho que se elimine información. Entonces ya en Colombia hay alternativas tanto jurídicas como técnicas para que el usuario pueda borrar la información. Bueno, esa es una buena noticia, ya hay alternativas. Hay alternativas hace prácticamente más de 15, 20 años, cuando en la Constitución del 91 se dio el derecho fundamental a la vía data. Qué bueno. Pedro, quiero preguntarle, ¿el derecho al olvido y la libertad de prensa son mutuamente excluyentes? No, pues de entrada, la libertad de prensa, la libertad de expresión es un derecho, y lo que llaman derecho al olvido es un eslogan para, de alguna manera, maquillar intereses que pueden derivar en censura. Es decir, yo creo que una democracia debe estar orgullosa de tener siempre más y no menos información. Esto no quiere decir que uno pueda controvertir cuando hay información que pueda faltar a la verdad y entonces se rectifica, pero no sé hasta qué punto la eliminación sea algo favorable. Yo siempre que hablo de estos temas pienso un poco como en la prepotencia de esta generación. Es decir, cómo yo me abrogo la facultad de decir este contenido es irrelevante. O sea, ¿bajo qué argumento yo digo este contenido no es útil en 5 años, en 10 años? Creo que ahí hay un tema de prepotencia generacional muy fuerte, que insisto, no debe confundirse con el menoscabo de derechos, ¿sí? Ahora, aquí hay un asunto también importante y tiene que ver con el acceso a la información. De la misma manera que las personas no están en las hemerotecas de las bibliotecas quemando periódicos, pues no deberíamos eliminar contenidos de Internet. Yo soy bastante... O sea, casi que lo que usted está diciendo es que la gente se está escudando en la libertad de prensa en el derecho al olvido, perdón, para censurar a la prensa. Es algo muy común, es decir, hay contenidos que pueden ser controversiales, que un periodista, un medio de comunicación en la labor social de informar al público sobre cosas que pasan, puede, digamos, señalar a alguien y esta persona obviamente va a encontrar en ese contenido un contenido que le afecta. Ahora, ¿cuál es la exposición que como ciudadanos tenemos en una sociedad? No podemos obligar a la sociedad a que solo hable bien de nosotros. Nos toca asumir unos costos democráticos y eso no puede ir del lado de la eliminación de contenidos, debe ir de la mano de la rectificación, eso sí. Ahora, insisto, eso es bien distinto a que haya un contenido ilegal. Cuando hay un contenido ilegal, ya eso entramos tiene en que otro rango. Sí. Ustedes desde la FLIP han seguido pues, muy de cerca este tema. Ya hablaba un poquito Germán, Pedro, de la legislación en Colombia. Hay alternativas. Usted, desde el punto de vista de la FLIP, ¿cómo considera que está la legislación colombiana al respecto? ¿Estamos todavía un poquito crudos? ¿Me da la sensación? Yo creo que la libertad de expresión como derecho es un derecho muy fuerte en Colombia, ¿sí? Y creo que aquí no estamos, digamos, con un déficit de legislación, sino estamos enfrentando los mismos derechos a escenarios nuevos. Es decir, cuando nos enfrentamos a Internet, tenemos que verificar o validar cómo la libertad de expresión no encuentra una censura en los entornos digitales. Entonces creo que son desafíos de implementación de los derechos más que déficits de normatividad. Y aquí, insisto, lo que me parece más riesgoso es que la salida fácil es decirle a Google que elimine un contenido. Sí, pero ahí estamos dejando en manos de un privado digamos, el mar de contenidos que puede haber en una democracia. Germán. Yo quiero decir algo y es que concuerdo con Pedro, es que no se puede, digamos, malinterpretar el derecho al olvido que llega un político corrupto o un criminal a pedir que se elimine información. Pero también está al otro lado una persona o un usuario que tiene algo que en Colombia se llama la autodeterminación informática. Si yo no quiero que un contenido esté en Facebook o no quiero que un contenido esté en Google, pues yo legalmente tengo también esa facultad para hacer que no se posicione, que se elimine o que se publique como yo quiera. Entonces ahí llega ese equilibrio y es hasta qué punto puede afectar esto la libertad de la información y hasta qué punto el tema afecta la privacidad de una persona. Desde el segundo punto también concuerdo con Pedro algo y es que en Europa se le dio la salida darle el formulario a Google. Lógicamente, lamentablemente aquí en Colombia, en Latinoamérica, todavía eso no funciona para Latinoamérica y uno se pregunta por qué. Sí. Y si al fin y al cabo todos somos iguales y el contenido está también en Internet. ¿Y por qué no funciona? Porque Google ha hecho, yo podría decir algo y es a nivel de lobby, o no sé cómo llamarlo políticamente, ha hecho temas para que no se posicione en Latinoamérica como funciona en Europa, porque le significa presupuesto, costo, recursos, etcétera. Creo que tampoco es la salida, y muy bien lo ha dicho Pedro, de darle esa atribución a Google, porque también debería ser un juez el que decía efectivamente si eso atenta contra la libertad de la información o el tema de la privacidad. Pero lo que pasa es que muchas veces los casos nunca son iguales. Si uno mira, y ya termino con esto, del 2014 a 2017 se han pedido prácticamente 2 millones
más o menos de solicitud de eliminaciones. Imagínese usted. Y a la medida que la gente sea más consciente, me imagino se pedirán muchas más eliminaciones. ¿Y Pues, cuántas se han eliminado solamente? De esos El 2 40%. Estamos hablando de unas 500.000. 700.000 más o menos aproximadamente. Entonces uno mira y dice, no ha eliminado todo, ha eliminado realmente lo que debería eliminar. Eso solamente lo sabe Google. La buena noticia es que, bueno, se han eliminado. Ya continuamos. Este tema es grosso y hay mucho para desilvanar. Vamos a conectarnos ahora con la ciudad de Barcelona, en España, a través de un videolink. Lo hacemos con Dídac Sánchez. Él es un empresario catalán, fundador de la economía Eliminalia, que vende la posibilidad de borrar el rastro digital de una persona. Dídac, bienvenido a Link. Gracias por estar con nosotros. Por favor, el placer es mío. Gracias por invitarme. ¿Cómo surge la idea de crear esta empresa para ofrecer olvido digital? La verdad que esto empezó hace 6 años. Estábamos en España, era yo y yo solo y un ordenador. Y se me ocurrió la idea de inventar este servicio por comentarios de ciertas personas cercanas, familiares, amistades, que querían realmente desaparecer, eliminar información de Internet. Y a partir de ahí pues me puse realmente a investigar cómo conseguir eliminar esta información de Internet y lo conseguimos. Según su experiencia, ¿cuáles son los principales motivos por los que la gente busca este servicio? Los principales motivos por lo que la gente solicita este servicio es o bien porque han estado en algún cargo público o bien porque han cometido algún tipo de delito y han cumplido ya la condena, o bien por motivos de trabajo, ¿no? A veces cambiamos de oportunidad profesional y nos interesa eliminar ese pasado y volver a empezar. ¿En qué porcentaje se puede borrar el rastro digital? Nosotros garantizamos siempre la eliminación de la información que nos solicita el cliente. De lo contrario, procedemos a devolver todo el dinero que nos han pagado, ¿no? Es decir, cualquier cantidad económica que nos hayan depositado a nosotros, procedemos a devolverla en caso de que no lo logremos. Siempre lo conseguimos. ¿Considera usted que en ciertos casos el ejercicio del derecho al olvido puede vulnerar la libertad de prensa, como lo discutíamos aquí en el panel? Sí que es cierto que nosotros, justamente por habernos convertido en la primera compañía que se dedica a esto, pues hemos recibido críticas de todo tipo, ¿no? Es decir, incluso hemos llegado a recibir comentarios bastante feos, ¿no? Por llamarlos de alguna forma, porque realmente somos la otra parte, ¿no? Del periodismo, ¿no? Siempre decimos lo mismo, no estamos en contra del periodismo. De hecho, en nuestra compañía hay periodistas trabajando, pero sí intentamos que a veces ese periodismo tan poco cuidado por algunas personas se convierta en una herramienta de realmente daño para ese ciudadano, ¿no? A veces un simple comentario o un simple titular pueden dañar de por vida a esa persona. Creemos que justamente nosotros lo que hacemos es evitar que ese daño realmente pueda ser de por vida. Hemos tenido casos, y perdonar que interrumpa y me alargue, ¿no? Pero hemos tenido casos, por ejemplo, de violadores, ¿no? En los que justamente nuestra compañía tiene un código de ética, ¿no? Nosotros en alguna ocasión hemos decidido no aceptar casos de este tipo porque entendemos que justamente eliminar esta información de este tipo podría provocar que esta persona vuelva a recurrir en el mismo delito. El olvido debería ser un derecho fundamental. Es un derecho que creemos que se merece cualquier persona del mundo, ¿no? Porque todos nos equivocamos y todos cometemos errores, ¿no? Y esto hace unos años, ¿no? Uno escribía una nota de prensa, se repartía en periódicos, se repartía por las casas y al día siguiente ese mismo periódico se utilizaba para envolver los bocadillos, ¿no? Del desayuno del día siguiente. Hoy no, hoy publicamos una nota de prensa, se queda en Internet y se queda para siempre. Entonces el derecho al olvido es necesario y es necesario, evidentemente, empresas como la nuestra que puedan ofrecer de forma garantizada que la información sea borrada al 100%. Dídac, muchas gracias por estar con nosotros en Link. Perfecto, gracias, muy amable. Germán, como bien veíamos, hay empresas ya dedicadas a este negocio, detectaron una oportunidad de negocio. ¿Cómo está en Colombia este tema? Digamos, nosotros, por ejemplo, con Club Seguro ofrecemos este servicio. Yo creo que en esto depende de varias cosas. También pienso que tiene un componente también hasta ético y profesional, ¿no? Porque uno tiene que analizar cada caso en concreto. Sobre todo, pues no es lo mismo, como les digo, una persona que está siendo acosada, que hay de pronto hasta un delito informático, a una persona que
que tiene un político corrupto. A nosotros nos han llegado, por ejemplo, casos de personas que dicen, mire, quiero que me desaparezca Internet, y cuando uno mira y hace el estudio, el análisis del caso, son personas que efectivamente no tienen por qué ser borradas. Antes tienen que ser expuestas. Entonces uno tiene que analizar, tanto uno como empresa, esos casos concretos. Creo que ya hay varias empresas aquí en Colombia que ofrecen ese servicio, lógicamente así como lo hay en España, sino que en España, así como está Eliminalia, hay 30, 40 más. Pero el contexto es distinto, porque aquí en Colombia todavía nos falta esa facultad de que Google pueda también colaborar para ese derecho a desindexar o al olvido, que no la tiene tan fácil como está en Europa. ¿Qué es lo que me lleva a la pregunta que quiero hacer a Pedro? ¿Qué tan realista? Porque yo estoy seguro que aquí habrá algún televidente que diga, hombre, yo como que quisiera de pronto eliminar esto o lo otro. ¿Qué tan realista es uno pretender borrar su huella digital, Pedro? No, aquí ya, en medio de todo, también estamos hablando de que esto es un negocio. O sea, hay mucha gente con poder a la cual le interesa que solo existe información favorable, o sea, que ven Internet una propaganda, en un espacio de debate público. Entonces yo creo que hay tensiones de derechos en Internet, pero hay mucho vendedor de humo también, ¿sí? Se quiere instrumentalizar y hay una vocación de censura muy, muy contundente. O sea, para eliminar un contenido de Internet tengo que tener muy buenas razones. Para censurar, para ponerle un límite a la libertad de expresión, tengo que tener muy buenas razones, no solamente la intención. Y ahí insisto, tiene que ser un actor público el que lo defina. Entonces, el abogado que diga, yo le aseguro que le eliminó esto de Internet, está diciendo mentiras. ¿Sí? Y dos, tiene que haber un tema de interés público de la información. Es decir, ojo, si el que está pidiendo la eliminación es un político, un empresario superpoderoso, una persona que se ha expuesto al escrutinio público, hay un poder de censura enorme. ¿Cuánto político le encantaría que dejáramos de hablar de ellos? Germán, ¿en qué momento uno sabe si este contenido cumple los requisitos para ser eliminado o no? Usted ya lo decían, ustedes no se pueden comprometer, no pueden, digamos, eso no forma parte de la promesa del negocio. Pero ¿en qué momento ustedes saben que ese contenido que ustedes detectan o que quiere ser eliminado cumple o no con los requisitos? Básicamente yo miro dos requisitos. Uno, y es cuando el tema tiene datos personal o puede atentar contra la privacidad de una persona. Doy un ejemplo, no es lo mismo una persona que le están publicando en una página web algo que tiene que ver con su privacidad, con su intimidad, y que otros no tienen por qué conocer. Entonces, básicamente ese es un criterio. El segundo criterio es cuando la información es veraz o, de cierta forma, no corresponde a la realidad. Entonces, tiene que uno analizar sobre todo la veracidad de la información, el contexto de la información y cómo se está publicando. No es lo mismo cuando yo publico algo que yo decido publicar en una red social como Facebook, como Twitter, cuando un tercero lo publica, ya sea datos personales, imágenes, fotografías. Entonces, uno analiza sobre todo ese contexto. Y creo que lo más importante es que cada caso tiene que verse de forma individual. Uno acá no puede generalizar. Uno tiene que mirar caso por caso y mirar sobre todo dónde viene el contexto, la línea de tiempo, si tiene un tema jurídico, si tiene un tema técnico. Entonces creo que hay que hacer ese análisis porque lamentablemente en Colombia muchas veces sale una sentencia y se aplica esa sentencia como jurisprudencia. Pero cuando uno entra a mirar el tema de Internet o el tema también de desindexar o derecho de olvido, cada caso tiene unas raíces independientes. Y os doy el ejemplo para cerrar esta parte, y es que muchas veces la Corte en algunos casos ha dicho rectifique, y en otros casos ha dicho tiene que estar publicado, y muchas veces el caso es muy parecido. Entonces depende, como te digo, del contexto del Internet, de la noticia, de la fuente, de cómo se está publicando, y pues no hay una verdad absoluta sobre todo esto. Pedro, lo veo con ganas de participar. Bueno, es que yo creo que uno como ciudadano también tiene que entender que estamos viviendo tiempos más expuestos. Es decir, no podemos tener la protección, digamos, a derechos como la intimidad cuando incluso de manera consciente ofrecemos información en Internet. Yo puedo, digamos, negarme a darle una entrevista a usted y usted entonces no tendría mi información, pero lo que no puedo hacer es obligarlo a que no hable de mí. Y a que en ese hablar de mí usted pueda ser crítico o pueda transmitir una información que a mí me pueda parecer, digamos, que afecta a mis intereses. Es decir, yo creo que aquí también hay un tema de lo que llamamos alfabetización digital, ¿sí? Lo que llamamos alfabetización mediática, y es, un momento, estamos viviendo unos tiempos en los cuales le tenemos que agradecer mucho a Internet, pero en el cual también nos toca soportar unas cargas democráticas. ¿Por qué? Porque es que Internet, por ejemplo, no sé, hay medios de comunicación en Colombia que tienen todo su archivo desde que nacieron en Internet. Y si empezamos a eliminar contenidos, el investigador que está en San José del Guaviare, donde no hay una biblioteca con una hemeroteca, va a tener que venir hasta Bogotá para poder acceder a un contenido. Es decir,
mantengamos Internet o la idea de Internet como un espacio donde tenemos más y no menos información, ¿sí? Y quitémonos del horizonte de tener Internet como retazos de información a criterio de supuestas personas ofendidas. Es decir, claro que debe haber límites, claro que hay casos difíciles, pero los casos difíciles son una excepción, no son una regla. Este tema me recuerda el debate, esta controversia, me recuerda el debate del tema de derechos de autor en el Internet. Recientemente hemos visto cómo es cada vez más difícil para los usuarios publicar canciones o fragmentos de películas, pues porque las compañías disqueras o las empresas cinematográficas, digamos, han hecho ya reclamos de derecho de autor sobre su contenido. En caso, digamos, o proporcional o, digamos, de manera similar, ¿podría un usuario normal hacer lo mismo, pedir que sus contenidos no sean publicados por alguien más? ¿Existe esa posibilidad? Hay que partir del concepto que el dato personal tiene también el tema de dato personal, pero también tiene algo que se llama derechos de autor patrimoniales y morales. Entonces, es posible legalmente que el autor, cuando vea su contenido, su imagen, él diga, mire, no solamente está afectando mi dato personal, sino que también está afectando el derecho moral que tengo sobre ese dato y también el derecho económico para decidir dónde lo publico. Aquí en Colombia, por ejemplo, existe el delito de violación de derechos patrimoniales y morales, que tiene cárcel, que es visto por el Código Penal. Entonces el autor también podría acudir a decir, mire, efectivamente usted está vulnerando mis derechos morales al publicar cierto tipo de información. Y aquí hay casos concretos. Por ejemplo, acá hay un caso que nosotros llevamos con la Fundación Carisma de Diego Gómez, que ustedes lo encuentran, Compartir no es delito, donde efectivamente es otro caso que tiene que ver que él publicó un tipo de información que ya era pública y que hace poco aquí la justicia colombiana lo declaró inocente porque se dio cuenta que no estaba haciendo algún daño al derecho de autor. Pero es una facultad que también se tiene con el tema de derechos de autor. Pedro, por favor. No, 2 puntos ahí. Lo primero es, yo sí creo que en este punto de derechos de autor sí tenemos una legislación viejita, anacrónica, digamos, insuficiente. ¿Por qué? Porque hay digamos, están los derechos de autor, pero también hay lo que se denominan los usos justos. Es decir, cuando un periodista, por ejemplo, toma el logo de una entidad pública para ilustrar una noticia que hizo, por ejemplo, sobre el ICETEX, ¿sí? No está explotando económicamente y además sí está tomando un referente, digamos, del logo de ICETEX para transmitir un contenido. Caso, el ICETEX lleva más de 1 año y 2 meses bloqueando un contenido por derechos de autor, siendo una entidad pública porque al ICETEX y a su presidente no le gusta que lo critiquen. Entonces, unos estudiantes crearon un portal que se llama icetextearruina.com y este directivo del ICETEX, ni corto ni perezoso, acudió a la censura vía protección de derechos de autor. Entonces también veamos cómo no solo es el asunto de datos personales, no solo es el mal llamado derecho al olvido, sino también los derechos de autor como un mecanismo de censura. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación que no es lo suficientemente clara en lo que denominamos usos justos. Cuando yo voy a tomar un contenido que está protegido por derechos de autor con fines académicos, eso no está afectando la posibilidad de que se explote patrimonialmente esa obra. Pero en cambio sí está implicando que otros a nivel educativo puedan compartir. El conocimiento es muy importante y debe ser socializado, no restringido. Interesante. Después de este corte vamos a seguir conversando sobre el derecho al olvido. Aquí en Link, Experiencias Conectadas. Hay abogados e ingenieros, porque es una mezcla jurídica con técnica. Y además de eso, por supuesto, cada caso requiere de una evaluación especial y en eso confluye todo el equipo para direccionar la estrategia y diseñar un plan de trabajo dependiendo de cada caso en particular. En los Estados Unidos, en los países civilizados y serios, que no es el caso nuestro lamentablemente, una persona paga su deuda con la justicia y sale a reinventar su vida. Eso en un caso extremo. En otro caso, cuando se inventan calumnias, injurias y señalamientos falsos contra una persona sin ningún asidero, también, amparados en la jurisprudencia, en la ley, en la normatividad interna de los buscadores, limpiamos la reputación de esas personas, porque allí, con más razón, tienen derecho a que su buen nombre, a su dignidad y su reputación sean respetados. De tal suerte que es un trabajo que nos tiene muy contentos, es un proyecto que está dando sus frutos y que esperamos que pueda ser en el futuro asequible para la mayoría de la ciudadanía, porque el problema que tenemos hoy es que los costos son un poco elevados
de tal suerte que mucha gente no tiene acceso a ellos, pero esperamos que en la medida en que pase el tiempo, se posicione el producto y de alguna manera se democratice un poco más, los precios bajen para que personas de todos los estratos puedan acceder a un mecanismo como este que ciertamente ayuda a mantener, a cuidar y a depurar la reputación en línea. El buen nombre de la persona en muchas ocasiones es lo único que un ser humano le puede legar a su familia. Y la preocupación de las personas por su buen nombre es supremamente grande y en muchos casos afecta no solamente la vida laboral, sino la vida familiar y la vida personal. Y entendimos que allí había un nicho de trabajo importante, pero también una opción para avanzar hacia una reputación en línea que sea acorde no solamente a la normatividad interna, sino a la normatividad internacional y que respete la dignidad humana. Yo cometí un error, pagué mi condena, pero tengo todo el derecho al olvido. Decidí buscar a Dalit, que fue también por internet, pues yo conocía que ellos hacían diferentes como estudios de seguridad y que tenían un equipo de abogados muy buenos para estudiar, pues limpiar el nombre. Hola, buenos días, ¿cómo están? Cuando Nevis contacta a Dalit, pues ella manifiesta que cuando ingresa su nombre en el motor de búsqueda de Google, le arroja unas sentencias donde ella resultó condenada por el delito de hurto. Nosotros lo que le decimos a ella es que si bien ella cometió un delito, pues esa pena ya la cumplió, ya se extinguió y pues que con ocasión a su derecho al buen nombre, que es entendido como la reputación, pues tiene esa garantía para solicitar en que ese nombre que ella aparecía ahí completo sea anonimizado o sea desindexado. El buen nombre está garantizado en el artículo 15 de la Constitución Política. Puntualmente señala que toda persona tiene su derecho al buen nombre. Entonces nosotros lo que hicimos, nosotros presentamos un escrito donde particularmente solicitamos la desindexación y la anonimización de esa información, de esa sentencia, pues tanto a la Corte Suprema como a otras bases de datos donde aparecía su nombre y puntualmente en esa garantía de ese derecho al buen nombre y que también está íntimamente relacionado con la dignidad humana, pues las entidades particularmente acceden a esa solicitud. Teniendo en cuenta que el proceso de Nevis no fue nada sencillo y que tomó cierto tiempo, es importante tener en cuenta que en Colombia el derecho al olvido no tiene una regulación específica. Lo que se ha venido tomando aquí en Colombia por parte de los altos tribunales judiciales es decir, oiga, venga, no es necesario que la persona toda la vida esté identificada con un acto reprochable o con una condena que eventualmente le fue interpuesta, sino que si lo que se quiere es, por ejemplo, en el caso de Nevis, saber y pues hacerle conocer a la sociedad que el hurto pues es un delito y lo ideal es que no se cometa, pues simplemente lo que se necesita es saber cuál es la pena que se le impuso en ciertos hechos, más no que toda la vida se reconozca a cierta persona natural respecto a una conducta reprochable que sucedió en el pasado. Ya mi nombre quedó fuera de esas bases que había de sentencia y ya yo creo que ya me siento mucho más tranquila, ya no cargo con esa acto de conciencia de que, por ejemplo, mi hijo también me busque y diga como, mami, ¿por qué fuiste una ladrona? ¿O qué pasó? Ya el niño ya está grande, ya tiene 11 añitos. Todo el mundo debe saber que se puede limpiar el nombre, uno no puede cargar el peso de un acto, de un error, de una decisión que se tomó en un momento mal toda la vida. Debemos buscar pues los medios para limpiar nuestro nombre, nuestra reputación, porque pues eso es lo que nos va a afectar toda la vida. Regresamos aquí en Link, Experiencias Conectadas. Pedro, Germán, ha sido un gusto conversar con ustedes y quiero, ante un tema tan grande y tan difícil de abarcar, pedirles a los dos que nos hagan un poquito sus respectivas conclusiones respecto a este derecho al olvido.
¿Qué le dejamos a nuestros televidentes de este programa de hoy? Le doy la primera palabra, Germán, a usted. Pues básicamente yo considero a título personal que efectivamente existe el derecho al olvido, que debería llamarse derecho a desindexar, que es el concepto de quitar o eliminar alguna información en los buscadores como Google. En segundo punto, efectivamente tiene que tener unos límites. Los límites no se le puede dar a un tercero como Google, sino tiene que buscarse una regulación donde se pongan los límites que efectivamente no afecten la libertad de expresión o la libertad de información. Y en tercer lugar, que cada caso tiene que verse de forma independiente. El autor, la persona, él es libre de decidir dónde está su información, siempre y cuando cumpla todo el tema de libertad de la información, siempre y cuando tenga también unos parámetros legales que sean válidos. Entonces, creo que la conclusión de todo esto es que sí existe el derecho al olvido, pero que su concepto ha sido satanizado muchas veces. Okay. Pero que también es cierto que desde el tema de protección de datos personales y de privacidad, pues si no se le da a la persona o al ciudadano del común una facultad para que él decida dónde esté su información, pues lógicamente nos vamos a volver también un poco antidemocráticos, porque se va a permitir que la gente lo siga uno mirando, lo siga analizando de cómo era hace 5, 10, 15, 20 años de lo que estaba publicado en Internet. Pedro, la última palabra. Yo diría que necesitamos información para vivir, ¿no? Y creo que lo que se llama el derecho al olvido es una puerta, es una caja de Pandora muy grande en la que podemos estar tomando una serie de decisiones que restringen la pluralidad de los contenidos en una plataforma que es de por sí bastante amplia como Internet. Yo quisiera invitar a que estas discusiones las tuviéramos con pensamiento a nuestros nietos, ¿sí? A no estar hoy con la banderita del derecho al olvido, sacrificando la posibilidad de que nuestros nietos accedan a una información que les ayude a entender su presente en ese momento, ¿no? Creo que puede haber mucha soberbia de parte nuestra a la hora de decir, bueno, este contenido es irrelevante. Bueno, ¿cuál es el criterio? Yo insisto, hay tensiones, hay que resolverlas, hay casos muy difíciles en Internet, pero no podemos, digamos, cazar al tigre y asustarnos con el cuero. O sea, no podemos pedir como democracias tener acceso masivo a la información y después querer peluquear y maquillar la información al acomodo de personas que tienen acceso a herramientas jurídicas o personas que tienen la posibilidad de convencer a un buscador o incluso de que un juez compre el argumento. Última palabra. Creo que concuerdo con Pedro que hay que tener unos límites, pero también creo que el mismo ejemplo que tú dices, ¿qué pasa si a nuestros nietos le publican datos personales, información que es privada, información que solamente le corresponde a ellos? Pues este derecho a desindexar, en algunos casos, no en todos, es la única forma para que ellos protejan su información. Pues Germán, Pedro, a los dos, gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerlos nuevamente en una próxima edición de Link, un tema enorme que tendremos que abarcar. Muchas gracias. Llámese derecho al olvido, a la supresión de datos o a la desindexación. Llámese derecho al olvido, a la supresión de datos o a la desindexación. Lo cierto es que el manejo de esa vasta cantidad de datos personales que hay en la web representa un desafío para nuestra sociedad y ni siquiera tenemos del todo claro sobre quién tiene el control o la responsabilidad sobre muchos de estos datos. Este debate también resulta ser un llamado a revisar la manera como nosotros mismos manejamos nuestra información y también nos invita a examinar las leyes y los recursos con los que los ciudadanos contamos en un mundo tan globalizado y donde la jurisdicción sobre el tema se vuelve un poco difusa. ¿Usted se ha preguntado si la información que circula en la web puede llegar a perjudicar su futuro? ¿Alguna vez ha pensado en borrar su huella digital? Nos vemos próximamente en una nueva entrega de Link, Experiencias Conectadas.